Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar algunos aspectos farmacológicos básicos en los fármacos que vamos a ir utilizando en el COVID-19. Fijaos que esta es la propuesta de tratamiento que viene de la guía resumida de atención a la sospecha de infección por coronavirus que se ha realizado en nuestro servicio. Fijaos que en esta propuesta de tratamiento se propone tratar a todos los pacientes ingresados con lopirrito, 2 comprimidos cada 12, más cloroquina 500 cada 12, o bien hidroxicloroquina, que tiene mejor tolerancia, 200 miligramos cada 12. Eso independiente de la gravedad. Y además añadir interferón 1B a aquellos pacientes que reúnan los siguientes criterios: comorbilidades, más de 50 años, dímero D elevado por encima de 500, un SOFA o un QI-SOFA elevado. Habría que solicitar el Remdesivir en los pacientes que tengan un dímero D mayor de 1000, SOFA elevado o un QI-SOFA elevado, e iniciar si está disponible. Y al añadir Remdesivir se podría suspender Lopir-Ritonavir. Es clave verificar las interacciones en la página de interacciones que ha desarrollado la Universidad de Liverpool, que ya tenía una página de similar mecanismo en cuanto a interacciones de los antirretrovirales. Esa era más interactiva, en este caso es una tabla que proporcionan, y que es lo que voy a resumir yo básicamente en esta diapositiva. Si no está disponible el opirrito, se puede utilizar darunarrito a dosis de 800-100 o darunacovicista a dosis de 800-150 diarios. Fijaos que el tocilizumab quedaría para pacientes con mala evolución o que vayan a ingresar en la UBI, y que es muy importante solicitar una serología de VIH cuando se comience con caletra, básicamente por no hacer monoterapias encubiertas que puedan tener luego una repercusión a nivel de resistencia. Esta es la propuesta de tratamiento del ministerio, pero claramente ya queda bastante obsoleta. Esta es de fecha del día 3. Y fijaos que en este punto, ya lo comentamos en las otras presentaciones, el tratamiento quedaba sobre todo para infecciones con comorbilidades. Fijaos que nosotros estamos planteando tratar en todos los casos de sospecha, y luego ya pues distintos tratamientos en función de que tuviese una neumonía no grave o grave. Fijaos que aquí se planteaba en las neumonías graves tratamiento con lopirrito o lopi más interferones, y nosotros estamos planteando el tratamiento ya con lopi hidroxicloroquina. Un poco también en relación a lo que se está haciendo en muchísimos centros, tanto en Italia como en España, donde parece que la evidencia va señalando por ese camino. Incluso, de hecho, hay algunos centros donde se está haciendo tratamiento al alta con hidroxicloroquina. ¿Por qué hacer esta presentación? Bueno, pues hacer esta presentación lo vamos a centrar en los fármacos que vamos a utilizar en planta. Lo vamos a hacer porque son fármacos que no son fármacos sencillos de utilizar, en el sentido de que tienen múltiples interacciones. La posología de lopinavir, ritonavir, ya lo hemos dicho, serían 400 miligramos, 100 miligramos de ritonavir cada 12 horas. Para ello necesitamos utilizar 2 comprimidos, porque son de 250, y esos 2 comprimidos cada 12 horas, o bien la solución de lopinavir, ritonavir, 5 mililitros cada 12 horas. ¿Cuál es la duración? Pues dependiendo un poco de la evolución, aunque orientativamente se traza un máximo de 14 días. Y fijaos que si el paciente tuviese dificultad para tragar, pues tenemos la ventaja de tener la solución que debería ser lo que utilizáramos. Una solución que debemos de utilizar sin diluyente, porque si no hay riesgo de precipitación de los solutos. Esto es interesante, y es que tiene un riesgo de hacer efecto disulfirán con la solución, dado que uno de los excipientes es alcohol. Por tanto, habría que tener en cuenta eso a la hora de hacer coformulación de este medicamento, pues con disulfirán o bien con metronidazol. También sería interesante evitar sondas nasogástricas de poliuretano. Y en caso de que queramos enjuagarla, o cuando vayamos a enjuagar la sonda, es mejor hacerlo con leche que con agua. El otro fármaco central va a ser el antipalúdico, cloroquina o hidroxicloroquina, que es mejor tolerado. Las dosis son cloroquina 500 cada 12. Bueno, hay quien habla de 20 días. En China se está hablando de hacer 2 enfoques dependiendo del peso. Menos de 50 kilos, 2 comprimidos cada 12 horas en los primeros 2 días, y luego uno cada 12 hasta unos 7 días. Y en mayor de 50 kilos, hacerlo 7 días con 2 comprimidos cada 12 horas.
Pues como digo, la hidroxicloroquina estaría mejor tolerado, pues hay distintos enfoques. Hay quien habla de 200 miligramos cada 12 horas, entre 5 a 20 días, mucha variabilidad. Y el protocolo que ha salido hoy mismo de la Sociedad Española de Farmacéuticos Hospitalarios habla de 400 miligramos cada 12 horas durante el primer día y luego 200 miligramos cada 12 horas por 14 días. En el caso que tengamos dificultad para tragar en el paciente, la cloroquina tiene la posibilidad de poner un jarabe, la hidroxicloroquina no, y en general las distintas presentaciones de hidroxicloroquina no se recomiendan machacar. Hay alguna concreta que sí, pero por ejemplo la que más vamos a utilizar, que va a ser el Dorkine, pues no se pudiera machacar. Mirad, este es el comprobador de interacciones de la UpToDate, que se llama Lexicon, y que abajo pongo la URL para acceder a ello. Y va a ser, junto con la lista de interacciones de Liverpool, lo que yo voy a manejar para hacer esta presentación, ¿vale? Bueno, el paso primero y lógico es ver si LOPI, ritonavir e hidroxicloroquina van a interaccionar tanto con esos fármacos que vamos a coformular para la terapia. Pues mirad, lopirrito e hidroxicloroquina no tienen interacciones, sin embargo, lopirrito, cloroquina sí que tiene interacciones en el sentido de que lopirrito como inhibidor del citocromo va a aumentar los niveles de cloroquina. En principio sería más para estar pendientes de posibles secundarismos que para evitarlos, pero si tenemos la posibilidad y dada la mejor tolerancia a hidroxicloroquina, probablemente sea mejor utilizar hidroxicloroquina. Una cosa que no he comentado en la diapositiva de antes es que oseltamivir se puede utilizar sin problema con ambos fármacos, tanto Caletra como Dolkine. Esta es la web de donde ha salido básicamente la información para la diapositiva, junto con el comprobador de interacciones del UpToDate con el que he comprobado que no hubiese datos contradictorios. Aquí hay dos versiones, una más exhaustiva y otra más de consulta rápida, pero yo he tratado de hacer una tabla que sean de aún consultas más rápidas para los fármacos que más vamos a manejar en planta. En cuanto a las tablas, en rojo van a ir los fármacos que están contraindicados, en amarillo los que deberíamos de vigilar en cuanto a las posibles interacciones. Bueno, vamos a empezar por la analgesia, ¿vale? Para las principales interacciones de los fármacos que vamos a utilizar en planta. Fijaos que en cuanto a analgesia, está aquí puesto aspirina, pero bueno, en cuanto a la analgesia, aspirina, ibuprofeno, naproxeno se podrían utilizar sin un riesgo claro de interacciones. Está la controversia de los AINES con el COVID. Bueno, de momento no hay evidencia para contraindicarlo. Cuanto a codeína, tramadol, subirían los niveles al utilizarlo con LOPI. Quiero decir, cuando yo ponga flechas me estoy refiriendo a que el fármaco que vamos a introducir aparte de los del COVID es el que sube. Cuando sea el fármaco del COVID el que sube, lo pondré escrito en la tabla. Como digo, en este caso lo que sube es la codeína y el tramadol, pero no a un nivel en el que tengamos que tener un excesivo cuidado. Parece que la analgesia se reduce algo al utilizarlo con lopirrito y parece que hay un cierto riesgo de hipoglucemia al utilizar el tramadol con la hidroxicloroquina. El fentanilo puede haber aumentado sus niveles con lopirrito, habría que manejarlo con cuidado. La morfina podría haber disminuido los niveles, pero paradójicamente hace un aumento de los efectos sedantes a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a oxicodona, aumenta sus niveles hasta un 160%, pero sin embargo no se habla de que sea una interacción muy a evitar. Pero son importantes aumentos de niveles, yo creo que hay que tener en cuenta sobre todo secundarismo sedante sobre todo. En cuanto a antitrombótico, pues mirad, el acenocumarol con el Caletra va a haber reducido sus niveles y por tanto el INR va a ser trascendental hacer un seguimiento prácticamente diario. En cuanto a la Pixaban, está contraindicado relativamente con el Caletra en el sentido de que si se usa dosis de 5 deberíamos usar la dosis de 2,5, si se usa dosis de 2,5 no deberíamos usarlo. Luego ve algo aumentado sus niveles con cloroquina y hidroxicloroquina, más para vigilar que para no ponerlo. En cuanto al clopidogrel, se va a ver inefectivo al utilizarlo con Caletra y por tanto es mejor cambiarlo a prasugrel. En cuanto a dabigatran, puede ver sus niveles no influidos o bien los puede ver reducidos, mientras que con la cloroquina y hidroxicloroquina aumenta. En el UpToDate hablan básicamente de que con lopirrito lo vigilemos, pero si hay enfermedad renal crónica lo evitemos. Y sobre hidroxicloroquina no hace ningún comentario sobre interacciones.
En cuanto al edoxaban, puede haber aumentado sus niveles con ambos y se habla de ajustar la dosis a 30 y solamente en los casos que sean por enfermedad tromboembólica venosa. En el caso de que sea por FA, no se debería realizar ajustes. Enoxaparina y fondaparinus no mostrarían interacciones y podríamos utilizarlos tranquilamente. Rivaroxaban vuelve a estar contraindicado por aumento del riesgo de sangrado, en el caso de Caletra, y ticagrelor también estaría contraindicado con Caletra por riesgo de sangrado. En cuanto a los hipotensores y antiarrítmicos, los IECA se pueden utilizar, lo mismo que os comentaba antes con la controversia del COVID-19, pero de momento sin evidencia. Candesartán, olmesartán, telmisartán sin problemas. Valsartán ve aumentado algo sus niveles para monitorizar, pero no para evitar. Diuréticos como clortalidona, furosemida, torasemida, hidroclorotiazida y espinolactona podríamos usarlos. Indapamida vería algo reducido sus niveles. Ya veis que cuando pongo un amarillo es más para vigilar que para quitar. Y cuando pongo el rojo claramente está contraindicado. En cuanto a digoxina, puede ver aumentados sus niveles con ambos y el alargamiento del QT se vería sobre todo con Caletra. Dopamina se podría usar sin riesgo, igual que el resto de drogas vasoactivas. Doxazosina podría haber algo aumentado sus niveles, eplerenona estaría contraindicado con Caletra y el dinitrato isosorbida se podría usar, aunque con vigilancia debido al aumento de los niveles. Continuando, la ipabradina está contraindicada con Caletra, no con Dolquine, pero alarga el QT. La betalol en principio se puede usar, aunque teniendo en cuenta las fluctuaciones de dosis. Amiodarona estaría contraindicada con ambos fármacos y la ranolacina estaría contraindicada con el Caletra y podría alargar el QT en combinación con cloroquina. Sacubitril se podría usar igual que pues los distintos fármacos para la hipertensión pulmonar, pero en estos casos es verdad que habría que monitorizar los pacientes, habría que hacer ajuste de dosis y habría que ser muy cauto con estos fármacos. Probablemente habría que valorar el contacto con expertos en cuanto a modificación de dosis si así fuese preciso. En cuanto al sildenafilo, también está contraindicado con Caletra, no con Dolquine. Y en cuanto a los beta bloqueantes, es verdad que se afectan prácticamente todos y todos tienen el riesgo de alargamiento del QT. Los que menos se van a afectar van a ser atenolol, sotalol y nadolol, en el sentido de que tienen más eliminación renal y se afectan menos. Pero, como digo, bueno, el propio atenolol tiene riesgo de aumento del QT. Bisoprolol, metoprolol, nebivolol y propranolol hacen aumento del QT con ambos fármacos y aumentaría la dosis con Caletra. Y carvedilol puede tanto aumentar como reducir y también tiene ese riesgo de aumento del QT. Por tanto, lo más indicado, como digo, sería atenolol, sotalol o nadolol. En cuanto a los calcios antagonistas, por un lado tendríamos el lecardinipino que quedaría contraindicado con el Caletra, aparte por prolongación de QT. Tendríamos el resto de calcio antagonistas que se podrían utilizar con Caletra, aunque con el riesgo de aumento del QT y por tanto con vigilancia. Y los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, de los cuales con Caletra podrían alargar el QT y además tendrían riesgo de bloqueo auriculoventricular, con lo cual habría que hacer una vigilancia estrecha. Y en el caso del verapamilo, este en concreto sube los niveles de cloroquina y habría que vigilar la toxicidad por cloroquina. Buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar algunos aspectos farmacológicos básicos en los fármacos que vamos a ir utilizando en el COVID-19.